الله أكبر الله. La segunda etapa de la evolución de la Sharia islámica es el periodo de implementación que siguió al fallecimiento, a la muerte del profeta Muhammad. Los discípulos del profeta, los primeros musulmanes seguidores del profeta Muhammad, empiezan a implementar lo que han aprendido, empiezan a aplicarlo. Todavía tenían un acceso directo a las fuentes del derecho. El tercer periodo se denomina el periodo de las metodologías de jurisprudencia. Imagínense, pasa el tiempo, murió el profeta, murieron los discípulos del profeta, pasaron 3, 4 generaciones y el conocimiento de las fuentes del Islam se va perdiendo, ¿no es cierto? Entonces se tuvieron que crear protocolos y metodologías que están registrados en manuales de jurisprudencia para que la persona todavía pueda acceder a la revelación de Dios y pueda entender cómo es que se extraen las leyes según la usanza del profeta y de los primeros musulmanes. Entonces surgen varias metodologías. En el cuarto periodo tenemos que las metodologías derivan y evolucionan en escuelas de jurisprudencia. Podemos mencionar 4 que son las más extendidas en el mundo islámico. Está la escuela Shafi'i, la escuela Hanafi, la escuela Maliki en el norte de África y la escuela Hanbali en Arabia Saudita. En un quinto periodo tenemos el inicio del declive de la jurisprudencia islámica y la Sharia. Esto se da más o menos en el siglo XIII de la era cristiana. 600 años después del profeta Muhammad inicia un declive. Se da el extremismo, surgen los chiitas, surgen los jawarij, surgen toda una serie de sectas que son extremistas. Surge también el formalismo, ¿no es cierto?, al estilo de los fariseos en la época de Jesús, preocupándose por los detalles técnicos y olvidándose de la esencia de la Sharia, que es la complacencia de Dios. Y después tenemos la ignorancia de la gente, imitando solamente los aspectos externos y olvidándose de las fuentes de las cosas, del origen de las cosas. Finalmente viene el declive político del mundo islámico. Los europeos, sobre todo los europeos, empiezan a invadir territorio musulmán. También por el este los mongoles invaden Bagdad y la destruyen completamente. Y entonces viene una imposición forzada del derecho extranjero. A los musulmanes de España y Portugal se les impone forzadamente el derecho castellano, el derecho aragonés o el derecho portugués. A los habitantes del sur de Italia se les impone también el derecho de los normandos y el derecho de los distintos reinos del sur de Italia. Entonces los musulmanes empiezan a vivir bajo una imposición de derechos externos. En muchos casos, en muchas regiones, los musulmanes abandonan completamente las zonas, como en el caso del sur de Italia. Los musulmanes abandonaron completamente Sicilia, Bari, en fin, varias regiones del sur de Italia. En el caso de España, los musulmanes son absorbidos a la fuerza, convertidos al catolicismo junto con los judíos y empiezan a vivir una religiosidad secreta. Son fruto de discriminación y persecución y en secreto tratan de practicar su fe. Y existen textos antiguos de cripto-islam o cripto-sharia, que son maneras de entender la jurisprudencia islámica para poderla aplicar bajo la Inquisición, bajo la cortina de hierro de la Inquisición en los siglos XVI y XVII en España y Portugal especialmente. Incluso aquí en América hubieron varios musulmanes que vinieron de España, oficialmente católicos, pero después se descubrió que eran musulmanes. La Inquisición de Lima, por ejemplo, registra 256 casos de mahometanos secretos en
el Virreinato de Lima y en la Real Audiencia de Charcas. O sea que había musulmanes aquí durante la colonia. Finalmente tenemos el periodo de retroceso, cuando la imposición del derecho extranjero empieza a minar los fundamentos filosóficos del derecho islámico, de la Sharia, y se va siguiendo los pasos del Renacimiento y de las revoluciones liberales de Europa, el antropocentrismo. El hombre es el centro, origen y final de todo. Y tenemos hoy las constituciones de legislación híbrida. Por ejemplo, ¿usted piensa que la ley de Egipto o la ley de Afganistán o la ley de Irán son leyes islámicas? No, son constituciones de leyes híbridas, es decir, que mezclan parte de ley europea con parte de ley islámica. En especial se ha limitado la ley islámica a lo que es el derecho familiar parcialmente presentado, pero por ejemplo en lo que es derecho económico, derecho político, prácticamente se ha extirpado toda relación con el Islam. Hoy en día estamos viviendo tiempos de retorno a las fuentes del Islam. En varios países islámicos se produjo lo que llamaron en un principio la primavera árabe, cuando el pueblo que deseaba poder practicar su religión salió a las calles y se enfrentó a esas dictaduras que imponían ideologías extranjeras como Saddam Hussein, Hosni Mubarak, Muammar el-Gaddafi, que trataban de imponer por la fuerza socialismos, liberalismos y ensaladas preparadas en buffets de Europa por encima de la Sharia islámica. La gente salió, los derrocó, se esforzaron. Hoy en día hay nuevos conflictos como el de Siria también, en un retorno a las fuentes, en un retorno a la democracia que existe en el Islam, que en árabe se la llama shura, en un retorno a la consulta, a la lucha de los musulmanes contra el totalitarismo, contra el autoritarismo, en fin, se trató de recuperar estos valores islámicos originarios, pero lamentablemente el contexto de la política internacional no favoreció estos esfuerzos.